combo, sala, comedor, y entonces Gloria dijo, ¿por qué no nos unimos? Ustedes cogen la sala, que yo necesito el comedor, y listo. Pero ya después pasó algún tiempo y Caro llegó y me dijo, "Ay, yo quiero otra sala". Y yo, uy. Y entonces dijo Carolina, y eso fue lo que me asustó, dijo, voy a generar el vacío para que el Señor lo llene. Un día llegué a la casa y no había sala. La regaló, la regaló. Si la sala hubiera estado llena, no hubiera llegado otra sala. La sala estuvo vacía y el Señor llenó la sala. Y esto es un principio. ¿Qué pasó con, con la viuda que Eliseo visitó? ¿Qué fue lo que Eliseo le dijo a la viuda que trajera cuando solo tenía una pequeña porción de harina y una pequeña porción de aceite? ¿Qué fue lo que Eliseo le dijo a la viuda que hiciera? Le dijo que trajera unas tinajas llenas, ¿cierto? Ah, no, vacías. Y cuando la viuda confió y trajo la tinaja vacía, allí es cuando el Señor obra y llena las tinajas. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando se acabaron las tinajas, cuando ya no había más. Ahora podemos decir, bueno, listo, el Señor nos llena, ¿y cómo anhelamos que nos llene más? Pues tenemos que estar vaciándonos. Tenemos que estar vaciándonos. ¿Y cuál es la manera en que nos vaciamos? Cuando le damos a otros. Cuando lo que Dios nos está dando a nosotros se lo damos a otros y el Señor vuelve y llena. ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Las tinajas estaban vacías. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Las mandó? ¿Qué? Llenar. ¿Quién las mandó llenar? Jesús. Y sobre eso que estaba vacío y que Jesús mandó llenar, vino la plenitud. Si queremos que nuestra vida sea llena por la gloria del Señor, que es el anhelo de nuestro corazón, que hoy sentí que es el anhelo de nuestro corazón, tenemos que vaciar nuestra vida. Tenemos que vaciar nuestra vida para que Él la llene. Y lo segundo era que lo que hablaba Carolina en el día de ayer, que fue muy especial el tiempo de ayuno que tuvimos, allí en 1 de Pedro 5, se los quiero dejar para que lo meditemos. 1 de Pedro 5:8, todos conocemos este pasaje. Allí Pedro le está hablando a la iglesia que seamos sobrios y estemos velando. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. O sea que el diablo no para. El diablo está buscando a quién devorar. Nos dice Pedro que estemos sobrios, que seamos sobrios. ¿Cuál es el antónimo de sobriedad? Embriaguez. ¿Y qué hace la embriaguez? Pues la embriaguez embota el conocimiento, embota el juicio, adormece el cuerpo. Y a veces estamos embriagados de tantas cosas que nos hace perder el juicio. Y aquí Pedro nos dice que seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Hay una razón de la cual no podemos ser ajenos, que el diablo se está moviendo. Aquí el profeta de la novela Betty la Fea cumple su palabra, el papá de Betty. Es que el diablo es puerco y el diablo no se ha detenido. El diablo se está moviendo y nosotros tenemos que ser conscientes que el diablo se está moviendo. Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro que debemos hacer con el diablo? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Ah? Ok, aquí vale la pena que aprendamos rápidamente este principio. Dios no nos manda reprender al diablo. Ojo, porque muchas veces cuando el diablo viene, y voy a poner aquí ¿quién tiene cara de diablo? Ay, todos hacen. Venga, Gabriel, no es porque tenga cara de diablo, venga. Es que necesito a alguien para que pueda moverme a mí, si es que me puede mover. En amor, les presento al diablo.
¿Listo? Venga, Chucho. Es que Chucho tiene una cara angelical. Chucho tiene cara de Jesús. Pero para este lado, Chucho. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Resistan, resistan, no reprendan. Y generalmente nosotros cuando viene el diablo y cuando vienen sus cosas, ¿qué es lo que hacemos? Reprendemos, no, que fuera diablo en el nombre de Jesús. ¿Y el diablo qué hace? Ja, 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 ja. Porque nadie, ni siquiera los ángeles reprendieron al diablo. El único que lo puede reprender es Dios mismo. Pero Pedro sí nos dice que lo resistamos. ¿Y qué es resistir? Pues el diablo viene contra mí. Viene contra mí. Pero con fuerza. No, usted está por allá. Viene contra mí. ¿Cuál es mi trabajo? Resistirle, resistirle, resistirle. Pero ¿qué pasa en mis fuerzas? Nunca voy a poder. Cuando el versículo 8 dice que seamos sobrios y velemos, el guardia sabe lo que se está moviendo en la noche. El guardia que tiene sus oídos bien despiertos, sus ojos bien abiertos, sabe lo que el diablo quiere hacer y a quién va. A Jesús. ¿A quién va? A Jesús. Y cuando el Señor, yo soy sobrio y estoy velando, estoy poniendo a Jesús de mi lado. Entonces cuando voy a resistir al diablo, ¿qué es lo que pasa? Miren el hecho, mírenme a mí, mírenme a mí. Va. Pero gánele porque entonces, el diablo es más fuerte que Jesús. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? No, ¿qué estoy haciendo yo? Nada, nada. Porque el que pelea por mí es ¿quién? Porque el que resiste por mí es ¿quién? Jesús. Jesús es el que resiste al diablo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que nosotros, Jesús está aquí queriendo ayudarnos, pero no, espera que yo puedo. Y seguimos. No, y yo puedo, y seguimos, y yo aquí, y no, pero es que el diablo, no puedo, no, estoy sin fuerzas. Pero cuando dejo que sea Jesús, cuando soy sobrio, cuando veo lo que dice su palabra, cuando actúo, dice Jesús allí, que estemos velando y orando, porque los tiempos que vienen, dice Lucas, los tiempos que vienen cada vez se van a poner más difíciles. O sea que vamos a estar expuestos a tiempos difíciles. Y Jesús cuando estaba angustiado, cuando estaba debilitado, ¿a quién iba? Iba al Señor. Y cuando va al Señor, entonces ¿qué sucede? Yo lo único que tengo que hacer es poner mi mirada en Él. Y cuando el diablo venga, no hago nada. Jesús lo está resistiendo por mí. Yo no estoy poniendo fuerzas. Eso fue lo que nos regaló el Señor el día de ayer. Y el que se lo perdió. No, mentiras. Resistan. Y cuando resistimos, siendo sobrios, velando, el versículo 6 dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarme, ¿qué es? Dejar, ser manso. Humillarme es dejar que Él sea el que actúe. El versículo 6 de 1 de Pedro 5. Aquí podríamos sacar algo, solo que el Señor nos regaló en un momento eso. Nosotros no tenemos que hacer nada porque el Señor ya lo hizo todo. El Señor ya venció la muerte. Cuando viene el diablo viene sin autoridad. ¿Cuál es la autoridad que el diablo tiene sobre mí? ¿Cuál? La que yo le permito. La que yo le doy cuando no obro conforme a la palabra del Señor. Entonces vamos a ir ahora sí a continuar sobre lo que hemos venido hablando, que tiene que ver
con esto, ya los niños están, sí, ya. ¿De qué hemos hablado en estos domingos? ¿Se acuerdan cómo se llama la enseñanza que estamos impartiendo? Viviendo sabiamente. ¿Basado en qué salmo? Salmo 37. ¿Cómo comienza? Ole, este diablo da duro. ¿Cómo comienza el Salmo 37? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? No miren la Biblia. ¿Cómo comienza? No te inquietes, no te impacientes con lo que hacen los malvados. Viviendo sabiamente. Dijimos que aquí el salmista nos está enseñando tres cosas. Una, a no tener envidia del que no sigue a Dios, que generalmente envidiamos más al que no sigue a Dios que al que está lleno de Dios. A veces envidiamos más los que no siguen a Dios, a veces recibimos más los consejos de los que no siguen a Dios, a veces miramos cómo fueron exitosos los que no siguen a Dios, a veces nuestro corazón se inclina más a escuchar al que no sigue a Dios que al que sigue a Dios. Pero el salmista nos está diciendo que para vivir sabiamente, recordando que el principio de la sabiduría es que el temor al Señor, honrarlo a Él, es no envidiar al que no sigue al Señor. ¿Por qué? Porque al final la maldad, aquellos que no siguen al Señor, lo que ellos hacen, esto es transitorio, la maldad es transitoria. La maldad es transitoria, la maldad no es eterna. Mientras estemos en este tiempo en la tierra, el mal se estará moviendo. Cuando vengan los tiempos finales, que como ya se está escuchando, hay una voz de la iglesia que se está levantando, los dolores de parto ya se están sintiendo. Los dolores de parto, y como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar completamente velando, orando, con nuestros sentidos abiertos para que no suceda lo que va a suceder con algunos en estos tiempos. Serán apartados, serán engañados, cambiarán la verdad por la mentira. Todo esto va a empezar a suceder, y la única manera es que cuando nosotros entendamos que no debemos envidiar al que hace lo malo y que la maldad es transitoria, vamos a poder comprender quién es el Eterno. Y lo tercero que nos enseña el salmista aquí es que enfoquemos nuestra vida en Él. Leamos juntos el versículo 3. 1, 2, 3. Y prosperarás. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor no es un tema emocional. Confiar en el Señor no es un tema mental. Confiar en el Señor, la confianza comienza primero sabiendo dónde está puesta mi fe. ¿Dónde está puesta mi fe? Y cuando yo actúo conforme a la fe, la palabra dice que la fe sin obras es ¿qué? ¿Y cuáles son las obras de la fe? No son las obras de que yo voy y hago lo bueno, monto una fundación, le doy al necesitado. Eso es fruto de la vida de Dios en uno que se mueve. Pero ¿cuáles son esas obras de la fe? Esas obras de la fe es lo que la fe puesta en el Señor, la vida del Señor en nosotros produce. Yo puedo decir que creo en Dios, pero mis obras, el actuar de la palabra, el actuar de la vida de Dios en mí, va a hablar o va a ser coherente con esa realidad de que soy creyente. Yo siempre lo he dicho, y perdónenme que vuelva y lo repita aquí. Hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes. Pero el Señor anhela son discípulos. No creyentes, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que cuando el Señor lo llamó, le sigue. Un discípulo es aquel que está dispuesto a hacer lo que está en su palabra, a obedecer lo que está en su palabra. Porque una prueba de la confianza es la obediencia. Si yo obedezco es porque confío. Puede que lo que diga la palabra no me cuadre tanto. Puede que lo que diga su palabra no se me ajusta a lo que de pronto mi manera de pensar creía. Pero si yo realmente confío en el Señor,
yo le obedezco. Y allí se cumple Deuteronomio capítulo 28, que es el versículo que a muchos nos gusta, ¿no? Bendeciré tu alacena, bendeciré tu altar, no serás cabeza, no serás cola, bendeciré todo lo que hagas, pero se nos olvida el versículo 1 y el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 28. Se nos olvida el título de Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuál es el título de Deuteronomio capítulo 28? Las bendiciones de la obediencia. Anhelamos recibir, pero no anhelamos obedecer. Anhelamos ser bendecidos, pero no anhelamos obedecer. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Es misericordioso, pero es un Dios justo. Entonces, Dios puede guardar nuestra vida, pero no vamos a vivir dimensiones mayores en el Señor si no obedecemos. Y esto habla del confiar. Entonces, enfocar nuestra vida en Él. Hablamos del gimnasio. Bueno, ya no vamos a hacer sentir mal a alguno por ahí. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo enfoco mi vida en el Señor? Hace 8 días hablamos de buscar conocerle, poder deleitarme, que el deleite es un deber, es una exigencia inexcusable. Deleitarme en Él es lo que hablábamos ahora. Si yo me lleno de otras cosas, pues el Señor no va a ser mi deleite. Yo me deleito de aquello que está llena mi vida. De eso me deleito. ¿De qué está llena mi vida? Hablo de el deleite de mi vida, habla de lo que yo busco, hacia donde yo voy, lo que yo anhelo tener, lo que yo anhelo retener, lo que yo anhelo guardar. Todo eso habla del deleite. El salmista me enseña que deleitarme en el Señor es una exigencia para enfocarme en Él. Deleitarme en el Señor es una exigencia inexcusable. Y hablamos de los deseos del corazón, de los deseos de aquellos que han aprendido a deleitarse en el Señor. Ahora, el comienzo del deleite no siempre es agradable. El comienzo del deleite muchas veces es sacrificial. No crean. ¿Cómo se deleitó Abraham en Isaac cuando estuvo dispuesto a entregarlo? ¿Cómo se deleitó Abraham de la bendición de Isaac que Dios le había dado cuando estuvo dispuesto a renunciar a él? El principio de aprender a deleitarme tiene que ver también con el renunciar, con el entregar. En otras palabras, morir. Lo segundo que hablábamos era aprender a confiar. Ahora, ¿cómo aprendo a confiar? El Señor me dice, confía en mí. Pero ¿cómo aprendo? Pues primero, entregándole a Él todo. Ojo, entregándole a Él todo. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Hay mucho miedo, hay mucho temor en las naciones de la tierra. Esto no solo está sucediendo en Colombia, en las naciones de la tierra hay mucho temor de lo que está pasando. Las naciones están siendo golpeadas, se está confrontando la realidad de muchas naciones en la tierra. Pero ¿cómo aprendo a confiar? Pues le entrego a Él todo. Y yo voy a ser honesto aquí. En estas épocas y en estos tiempos, confiamos más en el que promete que en el Señor. Y es triste ver a muchos hijos de Dios, creyentes, que ponemos nuestra confianza más en aquel que nos promete de pronto un contrato, un trabajo, que en el Señor. Y ese es el engaño de estos tiempos. En estos tiempos realmente se mueve dónde está puesta mi confianza. Es en estos tiempos. Es en estos tiempos donde realmente digo yo, estoy entregando al Señor todo lo que hago. Confío en Él. Puede que no reciba lo que yo en algún momento esperaba. Puede que en algún momento crea que va a ser mucho más difícil, pero el Señor prometió no abandonarme. Entrego todo a Él. Porque la entrega es confianza. La entrega es confianza. Jesús
Jesús. No, es que Jesús está orándole al Padre. ¿Saben qué muchas veces buscamos? Y esto lo he hablado muchas veces. Nosotros muchas veces vamos al Señor y sigo caminando y anhelo es que Él haga esto. Ay, yo quiero ir para allá. Ay, yo quiero esta relación. Ay, ¿ustedes creen que Jesús es así? No. ¿Sabe qué es lo que Jesús anhela? ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Qué? Todo. ¿Saben qué es entregar todo? ¿Listo? No. ¿Listo? Entregar todo. Lléveme. Señor, confío en ti. Señor, yo no sé a dónde me llevas. Señor, ¿cuál es el trabajo? Yo lo sé, hijo. Señor, ¿cuál es la persona? Tranquilo, descanse, descanse. Descanse porque a ese Jesús le va a dar una hernia. No. ¿Confiamos en Jesús? Ese es el valor de la confianza. Jesús, ¿a dónde me llevas? Confía. Jesús, ¿es seguro? Confía. Jesús, pero creo que allí va a haber escasez. Confía. Jesús, pero puedo quedarme solo. Confía. Jesús, pero las personas me van a rechazar. Confía. Jesús, pero parece que no es tan bueno. Confía. ¿Ustedes no creen que Jesús sabe lo mejor para nuestra vida más que nosotros mismos? ¿Saben qué es lo triste? Que todos lo sabemos, pero no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Porque no entregamos. Entrega al Señor. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Yo siempre le he dicho al Señor que quiero aprender a moverme en su gracia y no en su misericordia. Pues Dios ha sido misericordioso. A veces fallo y pido su misericordia, peco y pido su misericordia. Cuando tomo decisiones incorrectas voy a Él y pido su misericordia, y por su misericordia las cosas a veces no suceden, pero su gracia, moverme en su gracia, comprender, entender, caminar. Ahora no es fácil, porque vuelvo y digo, para llegar o para ir dando esto, entregar al Señor todo es renunciar a mis sueños, renunciar a mis anhelos, es renunciar a mi propósito de vida. Muchos de nosotros tenemos un proyecto de vida: vivir en otra nación, tener tal profesión, estudiar esto, lograr tantos títulos, tener un ingreso mensual para que no me falte nada, pues que tenga un ingreso mensual de unos 30 milloncitos de pesos para que viva tranquilo. Y el Señor me lleva a lo que para el mundo serían minucias, pero el Señor prometió que si confío en Él, Él me va a ayudar. ¿Cómo aprendo a confiar? Ve entregando. Voy entregando. Yo estoy aquí porque un día entregué. Tenía un anhelo, y ya se los comenté, de estar trabajando en Tunja. Pero antes del viaje se lo entregué al Señor. Le dije: si ese no es tu anhelo, no quiero que sea mi anhelo. Si ese no es tu propósito, no quiero que sea mi propósito. Y cada caminar nuestro ha sido entregar, renunciar, porque a la final cuando yo entrego, renuncio, y el Señor ayuda, el Señor da. Lo primero es eso: buscarlo a Él, poner nuestros ojos en Él, buscar deleitarme, porque si no busco deleitarme, ¿cómo aprendo a confiar? Si no busco amar más al Señor, si no busco satisfacerme más en Él, si no pongo mis ojos en Él, mis ojos se van a desviar para otro lado. Y cuando mis ojos son puestos en otras cosas, mis ojos son puestos en las personas, pues va a ser más difícil entregar. Cumplir
las exigencias del Señor para la vida a la que Él nos ha llamado no es difícil, no es difícil, es imposible sin Él. Y muchos tratamos de vivir la vida cristiana tratando de cumplir sus exigencias como el joven rico. No, pues yo cumplo todo. Estoy en el grupo de servidores. Yo estoy todos los domingos, trato de estar la mayoría de los domingos. A veces diezmo, ofrendo, trato de hacerlo. Guardo el día. Sí, honro a mis padres. Señor, ok, Henry, muy bien. Ahora, Henry, entrégalo todo y sígueme. Ahí sí, ya se metió con lo que no se debía meter. ¿Y sabes por qué el Señor exige que le entreguemos? Porque tenlo por seguro que si el Señor me está pidiendo a mí que yo le entregue algo, es porque ese algo se puede estar convirtiendo en el Señor de mi vida. El Señor sabe. Y generalmente lo que más me cuesta entregarle se está convirtiendo en un Dios en minúscula. Por eso debo aprender, solo mirándolo a Él, deleitándome en Él, empiezo a entregarle al Señor y aprendo a confiar en Él. Lo que me enseña el salmista es que cuando ya me he deleitado en el Señor, aprendo a confiar en Él, solo conociéndole, encomendando a Él mi camino, como lo dice el versículo 5, creer que Él me cuidará. ¿Cómo dice el pasaje? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Y Él hará. Si Él no hace, es porque yo estoy haciendo. Y si yo estoy haciendo, ¿qué hace Jesús? No, tranquilo, dale. ¿Confías más en tus capacidades? Dale, no hay ningún problema. Yo soy el que llamo a Cristo. Cristo es tan respetuoso, Él no irrumpe. Yo soy el que llamo al Señor. Y allí es cuando puedo esperar la promesa y el respaldo de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? ¿El qué? ¿El qué? Hará. O sea, hay una condición. Y es deleitarme, es entregar, es confiar. Y Él hará resplandecer ¿qué? Tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Más adelante en ese pasaje el salmista redondea esta idea cuando dice que Él no ha visto justo desamparado. Mire cuánta confianza tiene el salmista del Señor, que Él dice que Él nunca ha visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Esa es la confianza en el Señor, porque el Señor prometió amparar al justo. El Señor prometió amparar al que se deleita en Él. ¿Qué dice el Salmo 91? Bueno, muchos salmos, pero pues este que es el que conocemos, porque a veces la Biblia la tenemos abierta al entrar en la casa, ¿cierto? Y encima de la Biblia está la mata de sábila, y encima de la Biblia están porque a veces aún la palabra de Dios la tomamos como un agüero, o como un, ¿cómo se llama eso? Como un fetiche. Es algo de la suerte. Abramos el Salmo 91 porque eso nos da suerte. ¿Qué dice el Salmo 91? El que ¿qué? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿qué? Y castillo mío. Jesús, esperanza mía y castillo mío, ¿qué? Mi Dios, en quien confiaré. ¿Y qué empieza a suceder? Él te librará. Bueno, estamos diciendo como en desorden el salmo, pero se los acepto. Él te librará ¿de qué? ¿De qué más me librará? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, a mí no. No, ¿a quién? Al que habita
bajo el abrigo del Altísimo. Ojo, el Salmo 23, muchas veces lo hemos dicho. El Señor y nada. Bueno, el Señor es mi pastor. ¿Qué hace una oveja cuando escucha al pastor? El pastor va por allá y llama a la oveja. Dice que no, no, él sube. Llama, y la oveja lo único que hace es ve, ve y va a donde está su pastor. Porque la oveja que sigue al pastor reconoce que él es su pastor. Por eso es que el Salmo 23, nada me faltará, no es para todos, es para quien tienen al Señor como su pastor. ¿Y qué es ser pastor? Pregúntenle a las ovejas. ¿Qué es? Salmo 91. Entonces, ¿cuál es la condición? El que habita. ¿Qué es habitar bajo el abrigo? Morará. Y cuando viene el diablo, ¿dónde está el diablo? ¿Qué puede hacer el diablo? Nada. Perdón. Ojo, porque es que el diablo no entendió un principio bíblico. Porque ¿qué pasa cuando la gloria del Señor está sobre alguien? El diablo no le puede tocar, ni siquiera se le puede acercar. Entonces mire lo que pasa cuando yo ando bajo el abrigo del Altísimo. El diablo quiere venir, pero si no, y yo voy, ¿qué pasa con el diablo? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi guardador? Ok, ahora, ¿cómo me pongo bajo el abrigo del Altísimo? Jesús me dice entonces a mí: voy a ser ventríloco. Entonces el Señor me dice a mí: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Señor, yo no puedo, pero quiero. No tengo las fuerzas, pero quiero. ¿Sabes qué hace Jesús? Ven, que yo sí puedo por ti. Y me pongo bajo su abrigo. Pero estoy dispuesto a amar. Estoy dispuesto a entregar. Estoy dispuesto a confiar. Ahí se cumple el Salmo 91. Antes no. ¿Por qué Moisés le pudo decir al Señor: mi presencia? El Señor, ¿por qué le pudo decir a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso? ¿Por qué? Porque Moisés estuvo dispuesto a obedecer todo lo que Dios le decía, hasta lo más ridículo. Ve con este palo allá delante del faraón. Pero ¿qué es un palo delante del hombre más poderoso del mundo? No, ve. Moisés iba. Alza tu mano. Pero Señor, ¿pero qué es alzar la mano con la vara que me diste para abrir el mar rojo? Bueno, hazlo. Bueno, Señor, lo hago. Háblale a la roca, que ahí fue donde el problema de Moisés. Háblale. Pero a ver, Señor, ¿le hablo a la roca para que suelte agua? Ridículo. Pero Moisés lo hacía. El que habita al abrigo del Altísimo. Ya entiendo por qué Jesús es más alto que yo. Porque Jesús es más grande que yo. El que habita. Bueno, aunque ande, no, ese es el Salmo 23. Confía. Él no ha visto justo desamparado. ¿Ustedes creen que el que está debajo del manto del Señor está desamparado? No importa lo que venga. No importa. Mi vida no depende de las personas. Mi vida no depende, mi vida está puesta en el Señor. Y en la medida en que yo le obedezca, en la medida en que yo camine bajo sus principios, sea cual sean los tiempos que estemos viviendo, que vayamos a vivir, no estaré desamparado.
Vino la pandemia. Vino la pandemia. ¿Cuántos de pronto no pudieron abrir sus negocios? ¿Cuántos de pronto creyeron que en ese tiempo todo se iba a acabar? ¿Cuántos partieron? Y aquí seguimos. Porque aún en los momentos más difíciles que hayamos vivido, como humanidad, el Señor estuvo con nosotros. Que creo en las vacunas, que no creo. No. Ese no es el punto. El punto es que mi confianza está puesta en el Señor. Él es mi vacuna. Uy, Henry, usted no se vacunó. No, si yo me vacuné. Tengo el 666. Espera. Ahora estamos aprendiendo a confiar en el Señor. Esto se pone cada vez más difícil, porque aprender a confiar en el Señor, deleitándome en Él, dice espera. Espera la promesa, Él hará. Y mire lo que dice el versículo 7, lo que nos gusta a todos. Quédate quieto. ¿Saben cuál es el lugar que más piquiña nos da? ¿Saben cuál es el lugar que muchas veces nos incomoda, porque es que creemos que siempre debemos estar haciendo algo? ¿Saben cuál es el lugar donde queremos salir con más prisa? La presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor nosotros no tenemos el control. En la presencia del Señor no somos nosotros, es Él. Y allí el versículo 7 lo declara: quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Tarde que temprano, el que quiere creerse más sabio que el Señor, tarde que temprano el Señor va a actuar conforme a su voluntad. Tarde que temprano. Eso es vivir sabiamente. Eso es vivir sabiamente. Cuando nosotros estamos allí en la presencia del Señor, aprendemos el Salmo 24, creo que es el que dice, estemos quietos y sepamos, si es Salmo 24, Salmo 40, estemos quietos y veamos que Él es Dios. Es lo mismo. Si yo me muevo porque Dios se mueve. Pero si Dios me dice quédate quieto, yo me quedo quieto y Él es el que va a actuar. No sucedió con Josafat, no sucedió con muchos en la Biblia. Señor, pero ¿cómo actúo contra este ejército tan grande? No, sencillamente ve, haz esto, cosas ridículas, porque es que el Señor a veces nos manda a hacer cosas ridículas, pero que en Él tienen poder. Que unas tinajas, que romper unas tinajas, que prender fuego a algunas cosas, y el poderío del ejército filisteo fue confundido. Y lo único que hizo Josafat, no levantó ni una lanza, no levantó ni una espada, y el Señor dio la victoria. Josafat aprendió a quedarse quieto, a hacer lo que el Señor le dice que haga, y allí el Señor va a actuar. Entonces es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Cuántos tiempos? Y lo digo yo, porque a veces entramos en una rutina, entramos en un quehacer, entramos en un día a día, que a veces se nos pasó el día y terminamos agotados y cansados. Y cuando buscamos al Señor en quietud, que el Señor derrame descanso al corazón, no, entramos nosotros y juzgamos al Señor, que andamos fatigados, que andamos cansados, que el tiempo no alcanza, que nada alcanza, entre más trabajo menos gano, entre menos gano más angustia y más trabajo, y entonces entramos en un círculo alienante allí, cuando el Señor dice quédate quieto, quédate quieto. ¿Saben que yo creo que esa fue una de las lecciones más grandes de la pandemia?
que la pandemia nos obligó a quedarnos quietos. Qué tristeza fue que en esa quietud pues salieron muchas realidades. Hogares se acabaron porque creían que estaban casados, pero nunca compartían juntos. Y les tocó, y no un día, imagínense, no un día, no dos. Realidades con los hijos, pues tan fácil criar. Cuando los hijos los mandamos al colegio a las 6:30 de la mañana, los recogemos a las 7 de la noche, los metemos al comedor que hagan tareas, ya los chicos están cansados, los mandamos a dormir. Fácil criar de esa manera. Y cuando los tuvimos todo el día y ya no los soportábamos, ya no aguantábamos, la impaciencia, bueno, para mí, vuelvo y digo, para mí fue un oasis, no deseando que hubiera venido, ¿no? Pero ¿cuántas historias escuchamos? ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a quedarnos quietos. Congregaciones cerraron. Aún a nosotros nos pasó. Hombres y mujeres se apartaron del Señor. Entonces algo que reveló la pandemia es: ¿yo con quién tenía relación? ¿Tenía relación con Dios o tenía la relación con una congregación? Estemos quietos en el Señor y esperemos con paciencia a que Él actúe, a que Él actúe. ¿Cómo enfocamos nuestra vida en Él? Pues cambiando nuestra manera de pensar. No podemos deleitarnos en el Señor, no podemos ir entregando lo que Él quiere, no podemos confiar en Él si seguimos pensando igual. ¿Cuáles son tus fuentes de información? Yo te pregunto, yo dejo allí en tu corazón, te hago pregunta, ¿dónde buscas tu consejo? ¿Qué es lo que más lees? ¿En dónde buscas principios de la economía? ¿Buscamos Deuteronomio o buscamos a Kiyosaki? Encontrarle propósito a nuestra vida. ¿Leemos Génesis o más bien Ogmandino? Esa es una realidad que está en medio de nosotros. Yo no estoy diciendo que no lo leamos, pero ¿qué está primero? ¿En qué pensamos primero? Cambia. Pero mire lo que dice el versículo 8: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán, ahí no dice poseerán el cielo, poseerán la tierra. ¿Qué es lo que hace la ira y el disgusto? Son dos de las emociones más destructivas. La ira y el disgusto revelan una falta de fe en que Dios nos ama y está al control de nuestra vida. No debemos disgustarnos. La palabra dice: enójense, pero no pequen. No den lugar al enemigo. Podemos enojarnos, somos emocionales, pero cuando eso toma el control, allí está el problema. Allí es donde entregamos al Señor todo lo que estamos sintiendo. Allí es donde vamos a Él para nuevamente ponernos a salvo, aún ponernos a salvo de nuestro propio corazón. Cuando nos enfrascamos en nuestros problemas, cuando miramos solo nuestras circunstancias, cuando nos vemos solo a nosotros mismos, pues allí es donde viene la ansiedad, allí es donde viene la ira, allí es donde viene el enojo. Concentrados en cómo las cosas no salen como queremos, por qué las cosas no dan el fruto que esperamos. Pero cuando nos concentramos en el Señor, cuando ponemos nuestros ojos nuevamente en Él, adivinen cuál es la primera, si lo podemos decir, emoción, o cuál es el primer fruto, el fruto que viene apenas yo pongo mi confianza en el Señor. ¿Cuál es el primer fruto que viene? Paz. Paz. Sosiego. Tranquilidad. ¿No nos han enseñado que las peores decisiones son las que tomamos cuando tenemos las emociones completamente desbordadas? Ok. Las mejores decisiones es cuando podemos estar
en paz. Pero no la paz que el mundo no da, no la paz que el mundo no entiende. Allí es donde tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de pensar. Claro, como en el matrimonio, nosotros hemos sido formados tantos años de individualismo, tantos años de independencia, para que de un momento a otro soltemos el control. Allí es donde cambia nuestra manera de pensar. Allí es cuando el salmista nos dice: entrégalo todo. Entiende que tener el control de las cosas te va a generar ira, disgusto, ansiedad. Entiende que si Dios tiene el control de las cosas, vendrá sobre ti paz. Él va a hacer, Él no te va a desamparar. Eso necesita un cambio de chip. Eso necesita un cambio de chip. Por eso la pregunta es: ¿de qué llenamos nuestra mente? ¿De qué llenamos nuestra vida? ¿Dónde buscamos consejo? Cambia tu manera de pensar. ¿De qué otra manera nos enfocamos nuestra vida en el Señor? Con esto quiero cerrar. Cultivando la humildad. Una de las virtudes que aflora en la sociedad de ahora. Somos tan humildes. Nadie busca lo suyo propio. Siempre estamos pensando en el otro. Hay un alto grado de empatía. Siempre vemos la necesidad del otro por encima de la nuestra. No vemos al otro por encima del hombro. No nos consideramos más de lo que podemos considerarnos. Eso nos lo enseña la palabra. Filipenses nos dice: no tengan ustedes un más alto conocimiento del que puedan tener. Más bien humíllense delante de los demás, sujétense a los demás. Pablo se lo decía a la iglesia en Éfeso: sujétense unos a los otros. Ya las esposas no quieren escuchar que es que se tienen que someter a los maridos, porque la humildad aflora. Ay, cuidado, le dicen al marido que no es cabeza. Ojo que yo soy cabeza. Ahí aflora la humildad. Pero lo que hay que cultivar es la humildad. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué explica el salmista? Los humildes. O sea, nos prometió que si entregábamos todo, que si confiábamos, nos prometió que no nos enojáramos porque poseeremos la tierra. Pero aquí está diciendo quiénes son los que van a poseer la tierra, esta tierra. ¿Quiénes son los que van a tener autoridad y control, dominio sobre esta tierra? ¿Quiénes? Los humildes. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Y por qué se necesita de humildad? La respuesta es en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. La mansedumbre no parece ser el arma apropiada para enfrentar enemigos. Jesús también promete una recompensa segura a los que tienen actitudes humildes. ¿Qué dice Mateo 5:5? Jesús mismo lo dijo. Bienaventurados los que. Yo creo que Jesús tomó esto del salmista. Yo creo que Jesús vio, estudió, meditó en el Salmo 37 y vio lo que dijo el salmista, y Jesús lo dijo allí también. No está allí, lo vamos a leer. Mateo 5:5. Bienaventurados, doblemente bendecidos. ¿Quiénes? ¿Los qué? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí es donde yo entiendo cuando Jesús me dice: si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Y es que acaso creen que yo soy como me enseñaba un tío? Ojo que la Biblia dice que uno es manso pero no menso. No, nada, una cosa no tiene que ver con la otra. La mansedumbre habla del control de Dios en mi vida, que no tiene control mis emociones, mi corazón, mi inseguridad. La mansedumbre habla de que Dios es el que tiene el control de mi vida. Por eso Jesús lo decía: humildad
Viene del latín que significa pegado a la tierra. O sea, nunca me elevo. Nunca me elevo. La ley del más fuerte, el que más tiene, el que más posee. Ahora eso es de lo que se ufanan. A ver quién es el que tiene más seguidores. A ver quién es el que llena, el que le han visto más videos. Y a veces nosotros publicamos con el deseo de que alguien nos haga clic. Y en el fondo está vedado que queremos algo de gloria. Recuerden que esa va a ser la lucha del ser humano hasta cuando venga Cristo, que queremos algo de gloria. Pegado a la tierra. La humildad es contraria a la soberbia. El que posee la humildad es la que me ayuda a reconocer mis debilidades, mis cualidades, mis capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, no para mi propio bien. Jesús lo hizo. Jesús sabía que era el Hijo de Dios, pero obró siempre a favor del otro. Obró siempre a favor del otro. Ayer estábamos viendo un capítulo de Chosen, muy bonito. Ahí vamos. Si algunos ya vieron todos, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto, cuando él le dice a los discípulos: vayan y alimenten a la multitud. Jesús hubiera podido quedarse solo enseñando, la gente lo estaba escuchando, pero Jesús también sabía que la gente necesitaba, que estaba llena, que tenía hambre. Y Jesús no fue ajeno a eso. La humildad me hace ver la necesidad del otro. La soberbia hace ver solo mi necesidad y tengo que suplir mi necesidad y no me quiero incomodar. La humildad incomoda porque quita mi comodidad para que otros puedan ser saciados. Vivir sabiamente. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. La persona humilde no busca el dominio sobre sus semejantes. La persona humilde aprende a darles valor por encima de sí mismo. Pablo lo dijo, que no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. No creernos más, ser humildes como Jesús, que el que siendo en forma de Dios, ¿qué? Decidió humillarse a sí mismo, haciéndose en forma de hombre, siendo hijo, decidió hacerse siervo. El Hijo de Dios fue humilde. El Hijo de Dios. Y la humildad es una de las virtudes que debemos desarrollar en nuestra vida día a día. ¿Y cómo desarrollamos la humildad? Como todo en el Señor, mirándolo a Él, siguiendo su ejemplo. Siguiendo su ejemplo. Puede que en algún momento te encuentres con alguien que sabe más que tú, alguien que es más fuerte que tú. Sírvele. No luches. Sírvele. La humildad también me ayuda a que caminemos juntos como familia, como congregación. La humildad es la que me ayuda a juntarme con aquellos que yo creo que es que caminar con ellos, es que no piensan igual que uno, es que no hacen igual que uno. Esa fue mi lucha y les soy honesto aquí y me sincero antes de que terminemos orando. A mí me costaba unirme con los pastores de la ciudad, porque pensando de una manera diferente a veces veía cosas que no, pero es que el Señor no me llamó a que estuviera con ellos cuando me sintiera bien. El Señor me llamó a estar con ellos porque eso es lo que le agrada a Él. De pronto aquí tienes alguna persona que te cae mal, pero si estás por el amor al Señor vas a ser humilde y vas a solucionar eso. De pronto aquí hay alguien que te hizo algo en el corazón, vas a ser humilde y lo vas a sanar. ¿Qué tal si comenzamos?
¿Quién es el primer valiente? Alguien que se levante y diga: sí, yo tengo algo contra alguien. Fíjense, deberíamos tener la cámara para este lado. Es que y cuando salen, Padre, te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por tu vida. Gracias por tu ejemplo. Gracias porque tu palabra nos lo recuerda una y otra vez. Tu palabra siempre nos está animando. Tu palabra siempre nos está diciendo: déjame a mí, déjame a mí. Déjame entrar, que tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Déjame entrar y yo te enseñaré. Tú tendrás muchas preguntas, yo te las responderé. Déjame entrar y te mostraré que vale la pena confiar en mí. ¿Cuántas veces en tu palabra nos estás mostrando que no vamos a quedar desamparados? Que si tomamos la decisión sincera, honesta, de seguirte a ti, Señor, de entregarte el control de nuestra vida, todo el control de nuestra vida, vamos a poder verte actuar. Primero a favor de tu plan y tu propósito. Y eso nos incluye a nosotros, Señor. Bendigo cada vida, bendigo cada corazón, Señor. Llévalos a que cada uno entreguemos nuestra ansiedad, entreguemos nuestra angustia, entreguemos nuestros temores a ti, Señor. Yo sé que no es fácil. Tú sabes que no es fácil. Tú sufriste cuando un día ya estabas lleno de tanta agonía porque sabías que el momento se estaba acercando. Si para ti fue difícil, tú nos entiendes, Cristo Jesús, cuán difícil es entregar, que tú tengas el control. Pero tú ese día tomaste una decisión y te levantaste sobre esa decisión. Y queremos tomar esa misma posición, porque ese día tú dijiste: no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Que podamos nosotros decir lo mismo, Señor. Puede que no tengamos la fuerza, puede que no tengamos el ánimo, puede que no nos sintamos tan espirituales para decirte: haz tu voluntad sobre mí. Pero tú no necesitas a los más sabios. Tú no necesitas a los que están llenos de mayor conocimiento. Tú solo necesitas un corazón humillado delante de ti. Un corazón manso y humilde para poder hacer todo lo que sabemos que tú puedes hacer. Por eso, Señor, en este tiempo que estamos viviendo y en los tiempos que vendrán, porque la palabra lo dice, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Ayúdanos, danos la fuerza para mirarte a ti, para poner nuestros pies en ti, afirmar nuestra vida sobre la roca. Y cuando venga la tempestad, cuando venga, Señor, y golpee el agua y los vientos, no seremos removidos de allí. Danos la fuerza para que nuestra primera fuente de consejo sea tu palabra. Danos la fuerza para que cuando no sepamos algo, vayamos a ti, te busquemos a ti, te preguntemos a ti y tú nos hablarás, Señor. Danos la fuerza para cambiar nuestra manera de pensar. Hemos sido enseñados, hemos sido discipulados, muchas veces por el mundo, muchas veces por lo que ven nuestros ojos, muchas veces por lo que escuchan nuestros oídos. Pero queremos ser discipulados por ti. Y solo podemos ser discipulados por ti si tomamos la decisión de seguirte a ti. Ayúdanos. Así como tus discípulos lo dijeron, así como muchos lo dijeron allí, ayúdanos, ayuda a nuestra fe. Yo creo, pero ayúdame. Yo creo, pero siento miedo. Yo creo, pero estoy inquieto.
Yo creo, pero no sé qué hacer. Ayuda a mi fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. Y glorifícate en medio de nosotros. Hoy te decimos juntos, Rey, que esta casa sea llena de tu gloria. Que esta casa que somos cada uno de nosotros, toda sea llena. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Para quién era ese aplauso? ¿Para quién era?